Hola y bienvenidos a este nuevo video. Hoy te mostraré cómo insertar componentes desde los catálogos de los fabricantes y en el proceso aprenderás cómo AutoCAD Electrical los acopla a nuestro proyecto. Para este video he creado un dibujo 4 similar al dibujo 1, pero sin componentes y con un solo circuito para un solo motor. Para ingresar componentes de la base de datos hay que ir al menú de iconos y dentro acceder al navegador de catálogos. Se va a mostrar la ventana de catálogos del fabricante que viene con el programa. Primero vamos a acomodar el tamaño de esta ventana para poder ver las descripciones de las columnas y tengamos una mejor visualización. Segundo, vamos a activar la función de autoocultar de esta ventana. Esto porque cuando seleccionemos los componentes la ventana se debe ocultar de forma automática al mover el ratón para poder insertarlos en el dibujo. Hacerlo de otra forma es incómodo. En la barra vertical de esta ventana se encuentra el icono de la función de autoocultar. Cuando aparecen estos pequeños botones separados, la ventana permanecerá visible siempre. Pero si hago clic sobre él aparece una flecha. Con esto la ventana se oculta y solo se activará al poner el puntero de mi ratón sobre la barra. Si acerco el puntero la ventana se mostrará. Y si lo retiro fuera de ella, esta se ocultará. Por eso se llama función de autoocultar. Ahora vamos a reducir la enorme lista de equipos usando los filtros disponibles. Empezaremos seleccionando la categoría de componentes. Es esta función que se encuentra aquí en la parte superior. Vamos a abrir la ventana de opciones y dentro vamos a seleccionar interruptores. En la ventana de búsqueda podemos ingresar las etiquetas o características principales del equipo que deseamos seleccionar. Pero, como en este caso, solo deseamos seleccionar uno de los existentes. Así que hacemos clic en el botón buscar que se encuentra a la derecha de esta ventana. En la ventana de resultados aparecen todos los equipos de esta categoría que el programa tiene disponible. Si nos desplazamos usando la barra de navegación de la derecha por toda la lista, podemos ver las marcas o fabricantes disponibles para este equipo en esta base de datos. Vamos a seleccionar un equipo Eaton, por ser la lista más reducida, no porque sea la marca que más se usa. Así que en la ventana de búsqueda escribiremos entre comillas la marca del fabricante, Eaton. Hacemos clic en buscar y la lista se reducirá a los equipos de este fabricante. Ahora vamos a reducir a interruptores de 3 polos. Ingresaremos esta característica entre comillas, haciendo un espacio, de acuerdo a las descripciones que se muestran en la columna del tipo de equipo, para que nuestra búsqueda no sea vacía o nula. De esta forma obtenemos una lista más reducida. Finalmente vamos a reducir más esta lista, pero solo aquellos equipos que tienen 50 amperios de corriente nominal. Así que vamos a ingresar, entre comillas también, 50 amperios, de acuerdo a la descripción que aparece en esta lista. Con esto ya tenemos una lista muy reducida. La podemos reducir más, pero la vamos a dejar ahí por ahora. Así que vamos a seleccionar primero la que está al comienzo de esta lista. Si hago clic sobre este equipo, la fila se va a sombrear. Y en la parte superior, como puede ver, aparece un pequeño menú de 4 iconos. El primero sirve para asignarle al componente de este fabricante un icono, una imagen, una figura, pues ninguno de los equipos de este inmenso catálogo tienen iconos asignados. El segundo sirve para ver los detalles del equipo. El tercero es para acceder a la página web del fabricante. Y el cuarto es para poner este equipo dentro de nuestros favoritos, de tal forma que podamos acceder a él de forma más rápida en un nuevo dibujo. Entonces haremos clic en este primer icono. El programa nos llevará al menú de iconos y aquí debemos seleccionar el símbolo para este interruptor. Este proceso ya lo hemos visto en el video 7 y para ser más exactos a partir del minuto 2.23. Así que vamos a seleccionar el interruptor de 3 polos y una ventana nos indica que el símbolo seleccionado no está asignado a este componente de catálogo. Vamos a indicarle que asigne este símbolo a este equipo y cada vez que seleccionemos este componente solo de este equipo, en el pequeño menú de iconos aparecerá este nuevo símbolo. Podemos ahora insertar el componente, siguiendo el procedimiento que ya hemos visto en el video 7 y que está exactamente a partir del minuto 4:37. Una vez insertado,
aparece la ventana de edición y como puede ver aparece el nombre del fabricante y el número del catálogo. Podemos ingresar las descripciones que hagan falta y que por ahora no haremos. Cerraremos esta ventana haciendo clic en OK. De esta forma se pueden ingresar cualquier componente o cualquier equipo que se encuentre en el catálogo de fabricantes que viene con AutoCAD Electrical. Solo hay que repetir este mismo procedimiento. Si regresamos al navegador de catálogos y seleccionamos el mismo componente, podemos ver que en el pequeño menú ahora aparece el símbolo que ya le hemos asignado. Pues bien, eso es todo en este video. En el próximo veremos algo interesante. Vamos a ver cómo ingresar un componente de un fabricante, pero que no está en la base de datos de AutoCAD Electrical. Así que los espero.